Planeaba pasar Año Nuevo sola. Silencio, una sola vela encendida, hasta que el vecino millonario llamó a su puerta, sosteniendo una sola copa. Una invitación inesperada, una noche que no estaba en los planes, y un comienzo imposible de ignorar. El apartamento de Renata estaba sumido en un silencio casi sagrado, mientras ella acomodaba los últimos detalles de su mesa para una. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, creando un ritmo melancólico que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Era 31 de diciembre, y por primera vez en años había decidido pasar la víspera de Año Nuevo completamente sola. No era una decisión tomada por despecho o tristeza, sino por necesidad. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. El divorcio finalmente consumado después de 2 años de trámites, la mudanza a este departamento que apenas podía costear con su salario de diseñadora gráfica, y la sensación constante de estar reconstruyéndose desde cero. A los 32 años, Renata había aprendido que a veces la soledad no era una condena, sino un regalo. Encendió la única vela que había colocado en el centro de la mesa, una vela aromática de vainilla que había comprado en el mercado de Coyoacán. La llama tembló ligeramente antes de estabilizarse, proyectando sombras danzantes en las paredes desnudas que aún esperaban por cuadros y fotografías. Había preparado una cena modesta, pero cuidadosa. Chiles en nogada que había aprendido a hacer viendo videos de YouTube, una copa de vino tinto que se había permitido comprar después de mucho dudar en el supermercado y una pequeña porción de rosca de Reyes que había sobrado de la oficina. El departamento reflejaba su estado emocional, funcional pero vacío, con potencial pero aún sin definir completamente su identidad. Las cajas de cartón apiladas en una esquina le recordaban que todavía estaba en proceso de asentarse, tanto física como emocionalmente. Desde la ventana podía ver las luces de otros departamentos, vislumbres de vidas ajenas donde las familias se reunían, los amigos brindaban y las parejas se preparaban para el beso de medianoche. Renata se sirvió una copa de vino y se sentó frente a su improvisada mesa festiva. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de su abuela, marcando los minutos que la separaban de un nuevo año. No sentía autocompasión. En su lugar, experimentaba una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que complacer a nadie. No tenía que sonreír cuando no tenía ganas. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tomó un sorbo de vino y cerró los ojos, permitiéndose sentir el peso del año que estaba por terminar. Había sido un año de pérdidas, pero también de descubrimientos. Había perdido un matrimonio que se había vuelto tóxico, pero había encontrado su propia voz. Había perdido la seguridad económica que le proporcionaba la vida en pareja, pero había ganado la libertad de tomar sus propias decisiones. Había perdido a algunos amigos que habían tomado partido en el divorcio, pero había descubierto quiénes eran realmente leales. La lluvia arreciaba afuera, y Renata se acercó a la ventana para observar las calles mojadas de la colonia Roma. Las luces navideñas de algunos edificios creaban reflejos coloridos en el pavimento húmedo, y ocasionalmente pasaba algún auto con música alta, probablemente dirigiéndose a alguna celebración. Se preguntó si habría tomado la decisión correcta al rechazar las invitaciones que había recibido, la fiesta en casa de su hermana, la reunión de excompañeros de la universidad, incluso la propuesta de su mejor amiga de irse juntas a Acapulco. Pero no, esto era lo que necesitaba. Un momento de pausa, de reflexión, de honesta soledad antes de lanzarse a un nuevo año lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades infinitas. Eran casi las 11 de la noche cuando Renata escuchó un sonido que no esperaba. Alguien tocaba suavemente a su puerta. Se quedó inmóvil por un momento, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios, preguntándose si había imaginado el sonido. Vivía en el 4º piso de un edificio que no tenía portero y no esperaba visitas. El toque se repitió, esta vez un poco más insistente, pero aún respetuoso. Se levantó de la mesa, alisó su vestido casual y se acercó a la puerta. A través de la mirilla, pudo ver a un hombre alto que no reconoció inmediatamente.
Llevaba una camisa de vestir blanca impecable y sostenía algo en la mano. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo por la lluvia y tenía una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. «¿Quién es?», preguntó Renata, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Soy Andrés, su vecino del 4B», respondió el hombre con una voz profunda y cálida. «Sé que esto puede parecer extraño, pero ¿podría hablar con usted un momento?». Renata frunció el ceño. Había visto a Andrés Mendoza en el elevador y en el lobby del edificio durante los 3 meses que llevaba viviendo ahí, pero nunca habían intercambiado más que un saludo cortés. Sabía que era abogado, que manejaba un BMW negro que siempre estaba impecable y que, según los rumores del edificio, venía de una familia adinerada del sur de la ciudad. También había notado que nunca parecía tener visitas, especialmente de mujeres. «¿Está todo bien?», preguntó ella sin quitar la cadena. Sí, todo está bien», Andrés se apresuró a responder. «Es solo que... Bueno, esto va a sonar completamente ridículo, pero tengo una copa de champán y...». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Y me di cuenta de que no tengo a nadie con quien brindar». Renata abrió completamente la puerta, manteniendo solo el pestillo puesto, para poder verlo mejor. Efectivamente, Andrés sostenía una elegante copa de cristal llena de champaña. Su expresión era vulnerablemente honesta, sin rastro de la compostura profesional que usualmente mostraba en los encuentros casuales del edificio. «He estado viviendo aquí durante 2 años», continuó Andrés, «y esta es la primera vez que paso Año Nuevo completamente solo». Vi la luz encendida bajo su puerta y... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello húmedo. «¡Diablos! Esto suena como el comienzo de una mala película romántica, ¿verdad?». A pesar de sí misma, Renata sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Había algo genuinamente vulnerable en la manera en que Andrés admitía su soledad, algo que resonaba profundamente con su propio estado emocional. «¿Y qué propone exactamente, señor Mendoza?», preguntó, usando su apellido a propósito para mantener cierta distancia. «Andrés, por favor», dijo él, «y propongo algo completamente inocente. 2 vecinos solitarios brindando por un nuevo año. 5 minutos, después me voy y usted puede continuar con su velada como si nada hubiera pasado». Renata estudió su rostro a través de la pequeña abertura de la puerta. Andrés tenía unos ojos café profundos que en este momento mostraban una mezcla de esperanza y resignación, como si ya estuviera preparado para el rechazo. Había algo en su postura, en la manera en que sostenía la copa como si fuera una ofrenda de paz, que le hizo darse cuenta de que su petición era genuina. La lluvia seguía cayendo afuera y el reloj marcaba las 11:07 p.m. En menos de 1 hora comenzaría un nuevo año. Y aquí estaba ella, enfrentada a una decisión inesperada. Podía mantener su plan original de soledad contemplativa, o podía abrir la puerta a lo desconocido, literalmente. «¿Solo una copa?», preguntó finalmente. «Solo una copa», confirmó Andrés, y su sonrisa fue como un rayo de sol atravesando las nubes de tormenta. Renata quitó la cadena de seguridad con manos ligeramente temblorosas, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible que había trazado para sí misma esa noche. Abrió la puerta completamente y se encontró cara a cara con Andrés, quien parecía tan sorprendido como ella de que hubiera aceptado. «Pase», dijo simplemente haciéndose a un lado. Andrés entró con cautela, como si temiera que ella cambiara de opinión en cualquier momento. El apartamento de Renata era considerablemente más pequeño que el suyo, pero tenía un aire acogedor que el lujoso departamento de Andrés carecía. La vela encendida creaba una atmósfera íntima y el aroma de los chiles en nogada flotaba suavemente en el aire. «Su apartamento es muy acogedor», comentó Andrés, observando los detalles cuidadosos. Las plantas pequeñas en las ventanas, los libros apilados en una mesa auxiliar, la manta tejida doblada sobre el sofá. «Se siente como un hogar». «Todavía estoy acomodándome», respondió Renata cerrando la puerta tras él. ¿Quiere sentarse? Puedo traer otra copa para el champán». «Sería perfecto», dijo Andrés, y luego agregó rápidamente. «Pero solo si no es mucha molestia». Renata fue a la pequeña cocina y regresó con una copa de vino, no tan elegante como la de cristal que Andrés había traído, pero limpia y funcional.
Él sirvió el champán con cuidado, y ella notó que sus manos también temblaban ligeramente. Se sentaron en el pequeño sofá, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. La lluvia seguía golpeando las ventanas, creando un sonido constante que llenaba los momentos de silencio. «Debo admitir», dijo Renata después de tomar un sorbo del champaña, «que esto no estaba en mis planes para esta noche». «Los míos tampoco», confesó Andrés, girando la copa entre sus manos. «Había planeado trabajar hasta tarde, como siempre, pero después me di cuenta de que era víspera de Año Nuevo y que...» Hizo una pausa, que no tenía absolutamente nada que hacer, y decidió venir a tocar a la puerta de una vecina prácticamente desconocida, preguntó Renata con una sonrisa curiosa. Andrés se rió, un sonido genuino y un poco avergonzado. Cuando lo dice así suena aún más ridículo, pero la verdad es que he estado observando, no de manera extraña, se apresuró a aclarar, sino que he notado que usted también parece estar sola la mayoría del tiempo. Y pensé que tal vez ambos estábamos cansados de estar solos, terminó en voz baja. La honestidad de su respuesta tomó a Renata por sorpresa. Había algo en la manera en que Andrés había formulado su observación que no se sentía invasivo, sino empático, como si hubiera reconocido en ella un reflejo de su propia soledad. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Renata. «¿Por qué está solo esta noche? Un hombre como usted, exitoso, atractivo, seguramente tiene opciones». Andrés tomó un sorbo largo de champagne antes de responder. «Las opciones no siempre significan conexiones reales. He tenido muchas citas, algunas relaciones, pero la mayoría de las mujeres que conozco están más interesadas en lo que represento que en quién soy realmente». «¿Y qué representa?». «Seguridad financiera, estatus social, un buen partido en papel». Su voz tenía un tono de cansancio que Renata reconoció inmediatamente. «Mi última relación terminó hace 6 meses cuando me di cuenta de que mi exnovia estaba más enamorada de mi cuenta bancaria que de mí». Renata asintió lentamente. «Entiendo esa sensación de ser reducida a lo que otros quieren ver en ti. ¿Usted también?». «De manera diferente, pero sí. Mi ex esposo quería una versión editada de mí, más sumisa, menos ambiciosa, más dispuesta a poner sus sueños antes que los míos». Renata giró su copa pensativamente. «Al final me di cuenta de que había perdido tanto de mí misma tratando de ser lo que él quería, que ya no sabía quién era realmente». El reloj marcaba las 11:35 cuando Andrés se acomodó más cómodamente en el sofá, como si la conversación hubiera disuelto las barreras iniciales entre ellos. Renata había encendido una lámpara de pie, creando una iluminación más cálida que complementaba la vela que seguía ardiendo en la mesa. «¿Puedo serle completamente honesto?», preguntó Andrés, girándose ligeramente para enfrentarla mejor. «Cuando la vi por primera vez en el elevador, pensé que era la mujer más hermosa que había visto, pero también pensé que estaba completamente fuera de mi alcance». «¿Fuera de su alcance?». Renata se rió suavemente. «Usted es el que maneja el BMW y vive en el departamento más grande del edificio. Los autos y los departamentos no significan nada si no tienes a nadie con quien compartirlos», respondió Andrés. «Y usted siempre parecía tan segura de sí misma, tan independiente. Tiene esta manera de caminar, como si supiera exactamente a dónde va y qué quiere de la vida». Renata casi se atraganta con el champagne. «¿Segura de mí misma?». «Andrés, la mayor parte del tiempo estoy improvisando. Los últimos meses han sido como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Pero eso es exactamente lo que admiro», dijo él, con una intensidad que la sorprendió. «El coraje de reconstruir tu vida desde cero. Yo he estado en la misma rutina durante años. Trabajo, gimnasio, trabajo, reuniones sociales que no significan nada. Es una vida cómoda, pero vacía». «¿Ya qué le gustaría cambiar?», preguntó Renata, genuinamente curiosa. Andrés miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad creaban un mosaico de colores en la oscuridad lluviosa. «Todo. Quiero despertar un día y sentir emoción por lo que está por venir, no solo resignación. Quiero tener conversaciones reales como esta. Quiero...». Se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo demasiado revelador. «¿Qué quiere?», lo animó Renata suavemente. «Quiero conocer a alguien que me vea realmente, no solo la versión superficial que presento al mundo». Su voz era apenas un susurro.
alguien que no se sienta intimidada por mis fracasos o impresionada solo por mis éxitos. El reloj dio las 11:45 y ambos lo notaron simultáneamente. Quedaban 15 minutos para el nuevo año. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Renata, inclinándose ligeramente hacia él. He pasado semanas planeando esta noche de soledad, convenciéndome de que era exactamente lo que necesitaba. Y ahora, aquí está usted, y no puedo imaginar haber pasado esta noche de otra manera. Andrés la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. ¿Puedo confesarle algo más? Por supuesto. No vine aquí solo porque estaba solo. Vine porque durante estos meses, cada vez que la veía, me preguntaba cómo sería tener una conversación real con usted. ¿Cómo sería escuchar su risa, conocer sus pensamientos? Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Renata estaba empezando a reconocer como su manera de lidiar con la nerviosidad. Esta noche fue mi excusa para finalmente reunir el valor. Renata sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no había experimentado en meses. ¿Y qué piensa ahora que ha tenido esa conversación? Que es aún más extraordinaria de lo que imaginé, respondió sin dudar. Y que tal vez, solo tal vez, este nuevo año podría ser diferente para ambos. Los fuegos artificiales comenzaron a sonar a lo lejos, señalando que otras celebraciones ya habían comenzado en diferentes partes de la ciudad. Renata y Andrés se miraron, conscientes de que se acercaba el momento que definiría no solo el final de un año, sino posiblemente el comienzo de algo completamente inesperado. Las campanadas de la catedral comenzaron a resonar a lo lejos, marcando los últimos minutos del año. Renata y Andrés se pusieron de pie instintivamente, dirigiéndose hacia la ventana para observar la ciudad que se preparaba para celebrar. Las luces de los edificios cercanos parpadeaban, y en algunos balcones podían verse siluetas de personas reunidas, copas en alto, esperando el momento mágico. 10, comenzó a contar Andrés, mirando su reloj de pulsera, un elegante Rolex que probablemente costaba más que el salario de varios meses de Renata. 9, continuó Renata sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación que no había experimentado en años. 8, 7, contaron al unísono, sus voces mezclándose en la intimidad del pequeño apartamento. 6, 5, 4, las palabras salían más lentas ahora, como si quisieran alargar este momento suspendido en el tiempo. 3, 2, 1. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Los fuegos artificiales estallaron en la distancia, las bocinas de los autos comenzaron a sonar, y los gritos de celebración llegaban desde la calle. Pero dentro del apartamento solo existían ellos dos, de pie frente a la ventana, mirándose con una intensidad que cortaba el aire. «Feliz Año Nuevo, Renata», susurró Andrés, su voz cargada de una emoción que iba más allá de las palabras tradicionales de celebración. «Feliz Año Nuevo, Andrés», respondió ella, y sin pensarlo, sin planificarlo, se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. Pero cuando se apartó, Andrés no la dejó ir completamente. Sus manos encontraron las de ella, entrelazando sus dedos de una manera que se sintió sorprendentemente natural. Se quedaron así, conectados pero sin cruzar líneas, observándose en el resplandor intermitente de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno. «Que este no era mi plan para esta noche», murmuró Renata sin soltar sus manos. «¿Se arrepiente?», preguntó Andrés, con una vulnerabilidad que la hizo darse cuenta de lo mucho que su respuesta significaba para él. «No», respondió sin dudar. «Es lo más espontáneo que he hecho en meses y se siente correcto». Andrés sonrió, y Renata notó que tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda que no había visto antes. «¿Sabe qué pensé cuando la vi por primera vez?» «¿Qué pensó?» «Pensé que tenía los ojos más expresivos que había visto, como si contaran historias sin necesidad de palabras». Sus pulgares trazaron círculos suaves en el dorso de sus manos. Tenía razón. Sus ojos cuentan historias de dolor, pero también de resistencia, de pérdida, pero también de esperanza. Renata sintió las lágrimas formándose en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Nadie me había descrito de esa manera antes. Entonces no habían estado prestando atención. Los fuegos artificiales continuaban estallando afuera, creando un espectáculo de luces que se reflejaba en las ventanas mojadas.
La lluvia había cesado finalmente, dejando el aire limpio y lleno de posibilidades. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Renata. No era solo una pregunta sobre el resto de la noche, sino sobre este momento inesperado que había surgido entre ellos. Andrés consideró la pregunta cuidadosamente. Podemos tomarnos esto con calma. Podemos conocernos realmente, sin presiones ni expectativas. ¿Le gustaría desayunar conmigo mañana? ¿Desayunar? Un comienzo modesto para un nuevo año, explicó con una sonrisa. Hay una cafetería en La Condesa que hace los mejores chilaquiles de la ciudad. Podríamos continuar nuestra conversación a la luz del día, sin la magia de medianoche nublando nuestro juicio. Renata se rió, apreciando su honestidad y su enfoque medido. Me gusta esa idea. Me gusta que no esté tratando de convertir esto en algo más grande de lo que es. Todavía, repitió Andrés, y la palabra colgó entre ellos como una promesa. Era la 1:30 a.m. cuando Andrés finalmente se preparó para marcharse. Habían pasado otra hora y media conversando, compartiendo historias de sus infancias, sus sueños frustrados y sus esperanzas para el futuro. El champagne había dado paso al café que Renata había preparado, y la conversación había fluido con una facilidad que ninguno de los dos esperaba. «Debería irme», dijo Andrés, aunque su tono sugería que era lo último que quería hacer. «No quiero que piense que estoy aprovechándome de un momento vulnerable». «No lo está», aseguró Renata, caminando con él hacia la puerta. «Esta ha sido perfecta, inesperada, pero perfecta». En el umbral de la puerta, Andrés se volvió hacia ella una última vez. «¿A qué hora mañana? Para el desayuno, quiero decir. ¿Las 10 está bien? Soy de las que se levantan tarde los fines de semana». «Las 10 es perfecto», confirmó él. «Y Renata, gracias. Por abrir la puerta, por la conversación, por hacerme recordar cómo se siente conectar realmente con alguien. Gracias a usted por tocar a mi puerta, por tener el valor de hacer algo completamente inesperado». Andrés se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Un gesto tierno que se sintió más íntimo que cualquier beso romántico podría haber sido en ese momento. «Que duerma bien». «Usted también». Renata cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella, procesando todo lo que había pasado. Su apartamento se sentía diferente ahora, cargado con la energía de la conversación que habían compartido. La vela se había consumido casi por completo, dejando solo un pequeño charco de cera aromática. Se dirigió a su dormitorio, pero sabía que no podría dormir inmediatamente. Su mente estaba demasiado activa, repleta de imágenes de la noche. La sorpresa inicial al ver a Andrés en su puerta, la vulnerabilidad genuina en sus ojos, la manera en que habían encontrado un ritmo natural de conversación, como si se conocieran desde hace años. Se cambió a su pijama favorita y se sentó en la cama, abrazando una almohada. Por primera vez en meses, se sintió emocionada por algo que estaba por venir. No era solo el desayuno de mañana, sino la posibilidad de algo nuevo, algo real, algo que había crecido de manera orgánica, sin presiones ni expectativas artificiales. Al mismo tiempo, una pequeña parte de ella sentía miedo. Había trabajado tanto para reconstruirse después del divorcio, para encontrar su independencia y su propia identidad. Estaba lista para abrir su corazón a alguien nuevo. ¿Y qué pasaba si Andrés no era quien parecía ser? Pero luego recordó la manera en que él había hablado sobre su propia soledad, su honestidad al admitir sus vulnerabilidades, su respeto por mantener las cosas simples y auténticas. No había sentido ninguna presión de su parte, ningún intento de impresionarla con su riqueza o estatus. Al contrario, había parecido genuinamente interesado en conocer a la persona real detrás de la fachada. Mientras se acomodaba bajo las sábanas, Renata sonrió al darse cuenta de algo. Había planeado pasar Año Nuevo reflexionando sobre el año que terminaba, pero en su lugar había terminado emocionándose por el año que comenzaba, y todo había empezado con un vecino solitario, una copa de champán y el coraje de abrir una puerta, tanto literal como metafóricamente. El primer día del nuevo año ya había comenzado, y con él la promesa de posibilidades que no había imaginado apenas unas horas antes. El sol de enero entraba suavemente por las ventanas de la cafetería La Hormiga en La Condesa cuando Renata llegó exactamente a las 10 de la mañana.
Había dormido mejor de lo esperado, despertándose con una sensación de anticipación que hacía tiempo no experimentaba. Se había vestido con cuidado pero sin exagerar, jeans ajustados, una blusa color crema y su chaqueta de mezclilla favorita, la que siempre la hacía sentir segura de sí misma. Andrés ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, leyendo el periódico con una taza de café humeante frente a él. Se había cambiado la camisa formal de la noche anterior por una playera azul marino y jeans, y lucía más relajado, más accesible. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que el estómago de Renata diera un pequeño salto. «Buenos días», dijo él, poniéndose de pie para saludarla con un beso en la mejilla, un gesto que se sintió natural después de la intimidad de la noche anterior. «Buenos días. ¿Llegué tarde?» «Para nada. Llegué temprano. No dormí muy bien», admitió con una sonrisa avergonzada. Estaba demasiado energético después de anoche. Renata se rió. «Yo también. Pensé que estaría exhausta, pero era como si hubiera tomado 3 tazas de café». Se sentaron uno frente al otro, y Renata notó que Andrés había elegido la mesa perfecta, lo suficientemente apartada para tener privacidad, pero con una vista hermosa del pequeño parque que estaba al frente. La cafetería tenía ese ambiente bohemio que caracterizaba a la Condesa, con paredes llenas de arte local y el aroma constante de café recién molido. «¿Ya ordenó?», preguntó Renata, hojeando el menú, aunque ya había decidido probar los famosos chilaquiles que él había mencionado. «Esperé por usted, aunque debo confesar que ya estoy en mi segunda taza de café». Levantó su taza como evidencia. «Los nervios, supongo». «¿Nervios? ¿El exitoso abogado Andrés Mendoza tiene nervios por un desayuno?» «Especialmente por este desayuno», respondió él, y había algo en su tono que hizo que Renata lo mirara más atentamente. «Anoche fue especial, pero a la luz del día, uno siempre se pregunta si fue real o solo el efecto de la medianoche de Año Nuevo». Renata extendió su mano a través de la mesa y tocó suavemente la suya. «Fue real, Andrés, al menos para mí». La sonrisa que se extendió por su rostro podría haber iluminado toda la cafetería. «Para mí también». Llegó la mesera, una joven con el cabello teñido de rosa y una sonrisa amigable, y ambos ordenaron chilaquiles verdes para Renata, huevos rancheros para Andrés y jugo de naranja recién exprimido para compartir. «Cuénteme sobre su trabajo», dijo Renata una vez que la mesera se alejó. «Sé que es abogado, pero ¿qué tipo de derecho practica?» «Derecho corporativo, principalmente. Fusiones y adquisiciones, contratos internacionales». Su expresión se volvió ligeramente melancólica. «Es lucrativo, pero no particularmente emocionante. La mayoría del tiempo ayudo a empresas ricas a volverse más ricas». Suena como si no fuera exactamente su pasión. «No lo es», admitió. «Estudié Derecho porque era lo que mi familia esperaba. Mi padre es abogado, mi abuelo fue juez. Era la tradición familiar». Tomó un sorbo de café. «¿Qué me dice de usted? ¿Siempre quiso ser diseñadora gráfica?» «Desde que era niña», respondió Renata con entusiasmo. «Solía dibujar todo el tiempo, crear logos imaginarios para empresas que no existían. Mi madre decía que era una pérdida de tiempo, que debería estudiar algo más práctico, pero mi padre me apoyó». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Ironía del destino. Terminé casándome con alguien que tenía exactamente la misma actitud que mi madre sobre mi carrera». «¿Su ex esposo no apoyaba su trabajo?» «Al principio sí, o al menos fingía hacerlo, pero gradualmente comenzó a sugerir que mi carrera era solo un pasatiempo hasta que tuviéramos hijos, que entonces podría dedicarme a ser esposa y madre de tiempo completo». Renata jugueteó con su servilleta. «Cuando me di cuenta de que había empezado a creer esas cosas sobre mí misma, supe que tenía que irme». Andrés la observó con una expresión de admiración. «Debió haber sido increíblemente difícil, lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más importante». Levantó la vista hacia él. «¿Usted nunca se casó?» «Estuve comprometido una vez, hace 3 años. Lucía, la mujer de quien le hablé anoche». Su mandíbula se tensó ligeramente. «La relación terminó cuando me di cuenta de que ella había estado chequeando mi valor neto en Internet y planeando una boda que costaría más que lo que muchas personas ganan en toda su vida. Eso debe haber sido devastador». «En ese momento sí.
Ahora me doy cuenta de que me salvó de cometer un error enorme. La llegada de su comida interrumpió la conversación, pero Andrés continuó mientras la mesera servía los platos. Desde entonces he tenido citas, pero siempre tengo esta sensación de estar siendo evaluado como una inversión en lugar de conocido como persona. Los chilaquiles de Renata estaban deliciosos, crujientes pero no demasiado, con la cantidad perfecta de salsa verde y queso fresco, pero se encontró prestando más atención a la conversación que a la comida, fascinada por las capas de complejidad que Andrés iba revelando. «¿Puedo preguntarle algo que tal vez sea demasiado personal?», dijo Renata después de que ambos hubieran comido en silencio durante unos minutos. «Después de anoche, creo que hemos cruzado la barrera de lo demasiado personal», respondió él con una sonrisa. «Pregúnteme lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió genuinamente feliz? No cómodo o satisfecho, sino verdaderamente feliz». Andrés dejó su tenedor y consideró la pregunta seriamente. «Anoche», respondió finalmente, «sentado en su sofá hablando con usted. Antes de eso, hizo una pausa larga. Probablemente cuando terminé la carrera. Tenía 23 años y sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas, antes de que la realidad de las expectativas familiares y las responsabilidades se establecieran. ¿Y qué haría si pudiera empezar de nuevo? Si el dinero no fuera un factor. Enseñaría», respondió sin dudar, «derecho constitucional, derechos humanos. O tal vez me uniría a alguna organización sin fines de lucro que realmente haga una diferencia». Sus ojos se animaron mientras hablaba. «De hecho, he estado considerando ofrecer servicios legales pro bono a mujeres en situaciones de divorcio difícil. Mujeres como usted». Renata sintió algo moviéndose en su pecho. «¿En serio? He visto demasiados casos donde las mujeres quedan en desventaja financiera después del divorcio, especialmente cuando han sacrificado sus carreras por el matrimonio. Es injusto y creo que podría hacer una diferencia real». Eso es increíble, Andrés. ¿Qué le impide hacerlo? Miedo, supongo. Miedo al juicio de mi familia, miedo a la inseguridad financiera, miedo al fracaso. Se encogió de hombros. Las mismas cosas que impiden a la mayoría de las personas perseguir sus verdaderos sueños. Renata se inclinó hacia adelante. ¿Puedo contarle un secreto? Por favor. Tengo una cuenta de ahorro secreta. No es mucho, pero he estado guardando dinero durante meses porque quiero abrir mi propio estudio de diseño. Algo pequeño, enfocado en ayudar a pequeñas empresas locales y organizaciones sin fines de lucro a crear identidades visuales profesionales a precios accesibles. ¿Su ex esposo sabía sobre esto? Nunca. Y esa fue una de las señales más claras de que el matrimonio había terminado realmente. Cuando te das cuenta de que estás guardando secretos sobre tus sueños de la persona que se supone que debe apoyarte más. Andrés extendió su mano a través de la mesa y esta vez fue él quien tomó la suya. Creo que eso es extraordinario y creo que debería hacerlo. ¿De verdad? Absolutamente. ¿Cuánto necesita para empezar? Renata se echó hacia atrás ligeramente, sorprendida por la pregunta directa. No me está ofreciendo dinero, ¿verdad? Porque eso cambiaría completamente la dinámica de... No. Andrés se apresuró a interrumpir. No estoy ofreciendo dinero. Estoy preguntando porque tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Usted necesita clientes para su estudio. Yo necesito el coraje para empezar mi trabajo pro bono. Tal vez podríamos asociarnos en algunos casos. Los ojos de Renata se iluminaron mientras procesaba la idea. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Imagínese, servicios legales y de diseño combinados para personas que normalmente no podrían costear ninguno de los dos. Podríamos hacer una diferencia real. Eso sería... Renata se detuvo, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Eso sería increíble. Entonces tal vez ambos encontramos la motivación que necesitábamos, dijo Andrés, apretando suavemente su mano. A veces todo lo que necesitamos es a alguien que crea en nosotros tanto como nosotros creemos en ellos. La mesera regresó para preguntar si querían más café, y ambos asintieron automáticamente, ninguno listo para que esta conversación terminara. El desayuno se había transformado en algo mucho más profundo, una exploración de posibilidades, tanto románticas como profesionales,
que ninguno había anticipado cuando se levantaron esa mañana. 2 horas después, Renata y Andrés seguían en la cafetería, ahora en su tercera ronda de café, con las mesas de alrededor llenándose y vaciándose, mientras ellos permanecían absortos en su conversación. El sol había subido completamente, bañando el lugar con una luz dorada que hacía que todo pareciera más brillante, más lleno de posibilidades. «No puedo creer que sean ya las 12:30», dijo Renata, mirando su reloj con sorpresa. «Siento como si acabáramos de llegar». «El tiempo vuela cuando finalmente encuentras a alguien con quien vale la pena hablar», respondió Andrés, y luego añadió con una sonrisa tímida: «¿Eso sonó demasiado cursi?» «Un poco», admitió Renata riendo, «pero de la mejor manera posible». La mesera del cabello rosa se acercó nuevamente, esta vez con una expresión ligeramente apremiante. «Disculpen, pero tenemos gente esperando mesa. ¿Les gustaría que les traiga la cuenta?» «Por supuesto, perdón», se disculpó Andrés, y cuando la joven se alejó se volvió hacia Renata. «¿Le gustaría caminar un poco? El parque se ve hermoso con este sol». «Me encantaría». Después de que Andrés insistiera en pagar la cuenta completa, a pesar de las protestas de Renata, salieron a la calle. El aire de enero era fresco pero no frío, perfecto para caminar. El Parque México estaba lleno de familias, disfrutando el primer día del año. Niños corriendo entre los árboles, parejas de ancianos sentadas en las bancas, alimentando a las palomas. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de este lugar?», preguntó Renata, mientras caminaban por uno de los senderos sombreados. «¿Qué?». «Que se siente real, auténtico, no como esos lugares donde todo el mundo está tratando de impresionar a todo el mundo». Miró a su alrededor, observando a una abuela enseñándole a su nieta a andar en bicicleta. «Mi ex esposo odiaba lugares como este. Decía que eran demasiado populares, que preferíamos los clubes privados». «Los clubes privados tienen su lugar», dijo Andrés cuidadosamente. «Pero esto…» hizo un gesto que abarcaba todo el parque. «Esto es vida real. Es donde las personas viven realmente, no donde van a representar un papel». Se sentaron en una banca bajo un árbol frondoso, observando a la gente pasar. Renata notó que había algo diferente en la manera en que Andrés se comportaba en este ambiente más casual. Parecía más relajado, menos guardado, como si el ambiente informal le hubiera dado permiso de ser más él mismo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Andrés después de unos minutos de silencio cómodo. «Claro. ¿Qué busca en este momento de su vida? No me refiero a objetivos profesionales o planes a largo plazo. Me refiero a ¿qué necesita para ser feliz?». Renata consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestidad», respondió finalmente. «Conexiones reales. La libertad de ser yo misma sin disculpas». Se volvió para mirarlo directamente. «¿Y usted?». «Lo mismo, creo. Y tal vez el coraje para tomar decisiones basadas en lo que quiero, no en lo que se espera de mí». Hizo una pausa. «Renata, necesito ser completamente honesto con usted sobre algo». El tono serio de su voz hizo que ella se pusiera alerta. «¿Qué pasa?». «Anoche, cuando dije que vine a su puerta porque estaba solo, eso era cierto, pero no era toda la verdad». Andrés se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «La verdad es que he estado pensando en usted desde el primer día que la vi. He inventado excusas para estar en el lobby cuando usted llega del trabajo. He memorizado sus horarios, y sé que eso suena como un acosador». «¿Andrés? ¿Sí? Yo también», admitió Renata suavemente. «He estado haciendo exactamente lo mismo. Pensé que usted nunca notaría a alguien como yo». La sonrisa de alivio que se extendió por el rostro de Andrés fue tan brillante que Renata no pudo evitar sonreír también. «Entonces ambos hemos estado siendo tontos», dijo él. «Completamente tontos», acordó ella, «pero tal vez era necesario. Tal vez necesitábamos ese tiempo para estar listos para esto». «¿Para qué exactamente?». Renata sintió el corazón latiendo más rápido. «Para intentarlo. Para ver qué pasa si dos personas solitarias deciden dejar de estar solas». El sol comenzaba a descender cuando finalmente regresaron al edificio. Habían pasado todo el día juntos, caminando por la Condesa, explorando librerías pequeñas, deteniéndose en un mercado de arte local, donde Renata había quedado fascinada con las obras de artistas emergentes y Andrés había demostrado un conocimiento sorprendente sobre técnicas de pintura. «Mi abuela era artista»,
había explicado cuando Renata le preguntó sobre su expertise. Pasé muchos veranos en su estudio cuando era niño. Ella decía que entender el arte era entender el alma humana. Ahora, de pie frente al elevador de su edificio, ambos sentían el peso del día que habían compartido y la incertidumbre de qué vendría después. «Ha sido un día perfecto», dijo Renata mientras esperaban que llegara el elevador. «¿Perfecto?», preguntó Andrés con una sonrisa juguetona. «Ni siquiera hemos hablado sobre nuestras neurosis más profundas o nuestros hábitos más molestos». «Bueno, todavía tenemos tiempo para eso», respondió ella, y luego se dio cuenta de lo que había implicado. «Es decir, si usted quiere...» «Renata». Andrés se volvió para enfrentarla completamente. «Me gustaría conocer todas sus neurosis y hábitos molestos. Me gustaría saber cómo toma su café por las mañanas, qué programas de televisión la hacen llorar, qué la hace reír hasta que le duele el estómago. Me gustaría descubrir si ronca cuando duerme y si es de las personas que roba las sábanas». El elevador llegó con un ding suave, pero ninguno se movió para entrar. «Eso suena como si estuviera hablando de algo a largo plazo», dijo Renata, con el corazón latiendo fuerte. «Tal vez lo estoy», admitió Andrés. «Sé que es demasiado pronto para hablar así. Sé que nos conocemos desde hace menos de 24 horas, pero...» Se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que Renata ya estaba aprendiendo a asociar con sus momentos de mayor vulnerabilidad. «Pero no puedo recordar la última vez que me sentí tan cómodo con alguien, tan en casa». El elevador se cerró, pero ninguno lo notó. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Renata. «Ayer por la mañana estaba completamente convencida de que necesitaba estar sola, de que no estaba lista para ningún tipo de relación. Y ahora, ahora me doy cuenta de que tal vez no necesitaba estar sola. Tal vez solo necesitaba encontrar a la persona correcta para no estar sola». Andrés dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos. «Y cree que tal vez yo podría ser esa persona». En lugar de responder con palabras, Renata se puso de puntillas y lo besó. No fue como el beso casto en la mejilla de la noche anterior, sino un beso real, lleno de toda la promesa y posibilidad que habían estado construyendo durante las últimas 24 horas. Sus labios se encontraron con una suavidad que gradualmente se profundizó, sus brazos encontrando el camino alrededor de los hombros de él, mientras las manos de Andrés se posaban gentilmente en su cintura. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban ligeramente sin aliento. «Eso fue», comenzó Andrés. «Mejor que cualquier beso de medianoche que haya tenido», terminó Renata. «Mucho mejor». El elevador regresó, esta vez con la señora Martínez del segundo piso, quien los miró con una sonrisa conocedora, pero no dijo nada. Subieron en un silencio cómodo, con las manos entrelazadas, conscientes de que habían cruzado oficialmente de vecinos a algo completamente diferente. Cuando llegaron al cuarto piso, Andrés caminó con Renata hasta su puerta. «Entonces», dijo él, «¿qué hacemos mañana?» «Mañana», respondió Renata sacando sus llaves. «Mañana empezamos a planear cómo vamos a cambiar el mundo, juntos». «Me gusta cómo suena eso». «A mí también». Andrés le dio un último beso suave antes de dirigirse a su propia puerta. «Que duerma bien, Renata». «Usted también, Andrés». Mientras Renata entraba a su apartamento, no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que había comenzado el año anterior planeando pasar Año Nuevo sola, convencida de que eso era exactamente lo que necesitaba, y había terminado el primer día del nuevo año completamente segura de que lo último que quería era estar sola nunca más. A veces, pensó mientras se preparaba para otra noche de sueño, que sabía sería mucho más tranquilo que la anterior. Las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, llevando una sola copa y el coraje de tocar a una puerta.